Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, ciudadano presidente, compañeros de la Junta Directiva, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela y dignos familiares de los presos políticos que hoy nos acompañan en esta sesión de la Asamblea Nacional. Me toca iniciar este debate sobre un tema importantísimo, sobre la violación o la grave situación de las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Repito, régimen usurpador de Nicolás Maduro. Y yo debo decir que para mí la violación de los derechos humanos por parte de quienes hoy usurpan el poder empezó el 4 de febrero de 1992, cuando el padre de estos bandidos masacró a más de 200 venezolanos en un intento fallido por tomar el poder en aquel golpe de Estado. La realidad es que desde el inicio de este gobierno se ha venido de manera sistemática violando los derechos humanos de los venezolanos. Ha sido constante la violación de todos los derechos humanos de los venezolanos, pero eso se agravó a partir del 2014, se incrementó en Venezuela, por poner un ejemplo, con el fracaso del llamado Plan Patria Segura, creó este gobierno aquella OLP que decían ellos venía a combatir el AMPA y que se convirtió en sencillamente grupos de masacre, de exterminio en los barrios de Caracas y en los barrios de Venezuela. Escuadrones de la muerte fue lo que hubo con aquella fulana OLP. Y se agudizó esta violación de los derechos humanos en nuestro país en el año 2016 y 2017. ¿Cuándo? Cuando el pueblo venezolano, de manera decidida, fue a votar para elegir a 112 diputados demócratas que están aquí todavía dando la cara por el pueblo venezolano. Desde ahí arrancaron de nuevo las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Venezuela y se agudizó en ese año 2016 y 2017 con la represión, con la persecución, con el encarcelamiento de jóvenes, de estudiantes, de dirigentes políticos, de diputados, del pueblo en general, y con la masacre que han cometido a lo largo y ancho de Venezuela en las calles. Recordemos nosotros que tenemos diputados presos. El vicepresidente acaba de recordar a nuestro hermano Juan Requesén, que está injustamente en la mazmorra del régimen. Pero también recordemos que tenemos casi 1000 presos políticos en Venezuela, que tenemos en el año 2017 una lista lamentable de más de 140 fallecidos, 140 asesinados que son responsabilidad del gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Juan Carlos Pernalete, por nombrar a algunos, Neomás Lander, Óscar Pérez, mi compañero de lucha, compadre, amigo de allá de Cumaná, Ricardo Campos, que lo mataron el mismo día que montaron aquella farsa electoral para elegir la asamblea del PSV que funciona al lado de este hemiciclo. ¿Cuántos asesinados en las calles de Venezuela? El asesinato en las cárceles políticas es violación de los derechos humanos. No solamente el asesinato de los que están pagando condena porque cometieron algún delito a los cuales tampoco se les garantiza el derecho a la vida, sino el asesinato de civiles y militares, de hombres buenos como el concejal Fernando Albán, que digan lo que digan, fue arrojado de ahí de un piso 10 de la sede de una de las cárceles políticas del gobierno. La violación de los derechos humanos en Venezuela
también debemos decir que se traduce en una grave crisis políticas que se agrava con la falta de separación de los poderes públicos en nuestro país. Todos los poderes públicos, a excepción de esta autónoma Asamblea Nacional, están totalmente controlados por el usurpador que hoy se encuentra en Miraflores. Todos, jueces, fiscales, defensores públicos de presos, tomando decisiones por órdenes políticas. Jueces, fiscales, defensores públicos de presos que están aterrorizados por la persecución de los cuerpos de seguridad del Estado, por las amenazas de quienes hoy usurpan el poder y que los designaron allí, por supuesto, sin ningún concurso. Eso también es una flagrante violación a los derechos humanos. Pero el colmo de la violación de los derechos humanos, compañeros diputados y pueblo de Venezuela, sucede en los centros de salud de este país. Centros de salud que no tienen medicamentos, que no tienen insumos, que no tienen equipos médicos para atender la mínima emergencia y donde están siendo dirigidos por médicos venezolanos, por directores que se niegan a producir informes sobre la situación real de esos centros por instrucciones políticas de quienes usurpan. Directores de centros hospitalarios que se niegan a recibir donativos de los insumos que hacen falta para salvar vidas en esos centros de salud por instrucciones y órdenes políticas. Es violación de los derechos humanos cuando se le niega la diálisis a 15.000 pacientes renales que hay en Venezuela. Cuando tienen años que acabaron con un trasplante de riñón, cosa que se hacía de manera fácil en muchos hospitales del país. Cuando se les niega el tratamiento médico a los pacientes de SIDA, a los pacientes con cáncer, a los pacientes con hipertensión arterial, a los pacientes con diabetes. Cuando se le niega un respirador artificial a un recién nacido porque sencillamente no hay equipos o porque no hay energía eléctrica. Eso es una violación a los derechos humanos, al derecho a la vida. Es un asesinato que comete a diario Nicolás Maduro y quienes hoy usurpan el poder en Venezuela. Y 0102 con mucha tristeza se debe decir que también es violación de los derechos humanos cuando se le niega al pueblo venezolano la información. Cuando se persiguen aquí a los periodistas, como lo dijo ahorita nuestra diputada en un punto de información. Cuando se apresa de manera ilegal a periodistas por el único delito de decir la verdad de lo que ocurre en Venezuela, como es el caso de Luis Carlos Díaz. Pero peor aún, cuando se asesinan periodistas. Todavía no está clara cuál es la causa de la muerte de Alí Domínguez, un periodista que, por cierto, viene del chavismo. Es un chavista disidente, pero que cometió el pecado a lo mejor de denunciar la corrupción de quienes hoy usurpan el poder. Eso también es violación de los derechos humanos en Venezuela. Hay que decir que será menos gravoso, pero también es violación de los derechos humanos en Venezuela cuando se le niega el trabajo a muchos venezolanos que hoy están siendo despedidos de sus empleos públicos por persecución política, por negarse a firmar una lista, llenar una firma de unas listas que pretenden impedir la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, por negarse a acompañar a los hoy usurpadores en manifestaciones públicas. Y ahí el alerta a los empleados públicos del país, nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, y esta Asamblea Nacional, con la ley de amnistía laboral, le garantiza el regreso a sus empleos a los trabajadores venezolanos. Es también, compañeros y compañeras, violación a los derechos humanos
el hecho de que este régimen usurpador, desde hace ya bastante tiempo, no garantiza ni siquiera el derecho a la vida a los venezolanos. La tasa estándar de la ONU sobre asesinatos en el mundo es de 8 por cada 100.000 habitantes. Y en Venezuela, para los que hablan de guerra, en Venezuela esa tasa anda por 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le preguntamos al resto del mundo, ¿qué más quieren que hagamos los venezolanos? ¿Qué más demostración quieren que demos? Caramba, si están en las calles los venezolanos clamando porque venga la ayuda necesaria para salir de este régimen usurpador. Si están los venezolanos clamando porque permitan que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela, que hay que decirlo, si este régimen usurpador no hubiese impedido la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela el pasado 23 de febrero, si este régimen usurpador no hubiese quemado de manera descarada 2 gandolas con insumos médicos, con medicina, para que entraran a Venezuela, hoy día el sufrimiento del pueblo venezolano, producto de la violación de derechos humanos, bueno, se estuviera paliando esa situación en los hospitales de Venezuela. Hay que decirlo, si hubiese ingresado la ayuda humanitaria a Venezuela, bueno, se hubiese paliado la situación que, por ejemplo, se está viviendo hoy con el colapso eléctrico. Entonces, es flagrante la violación de derechos humanos en Venezuela. Es aplicable, por supuesto, al gobierno todas las sanciones contempladas en los tratados internacionales. Es aplicable al gobierno, por supuesto, miren, todos los artículos del Código Penal venezolano que sancionan delitos en Venezuela. Ya el mundo conoce que en Venezuela hay un gobierno usurpador que viola de manera sistemática los derechos humanos. Y hoy, cuando estamos aquí debatiendo este tema, alertamos al mundo de lo que pretende el gobierno usurpador de Nicolás Maduro cometer en la tarde de este día. Estamos llamando al pueblo de Venezuela a salir a las calles a las 3 de la tarde de manera pacífica a enrostrarle al gobierno usurpador que el pueblo de Venezuela está de pie, que quiere que cese la usurpación y a reclamar, por supuesto, los derechos básicos de los venezolanos. Pero ahí está el usurpador desde anoche, haciendo llamados a colectivos, haciendo llamados a grupos armados y utilizando a la fuerza militar, a la fuerza policial, a ese organismo corrupto y asesino que hoy es el FAES, utilizando a la Guardia Nacional de un grupo de indignos que visten el uniforme militar y usan las armas para masacrar al pueblo. Ahí está el usurpador amenazando al pueblo venezolano de nuevo. Ojalá, y alertamos desde aquí, no ocurra un baño de sangre en el país. Pero con la voz clara le decimos al pueblo de Venezuela, desde esta Asamblea Nacional, y le decimos al gobierno usurpador que no nos vamos a cansar en el empeño de lograr el cese de la usurpación en Venezuela, de lograr que venga el gobierno de transición y que en lo adelante rescatemos la democracia y se puedan realizar elecciones libres. Cuente usted, presidente Guaidó, no solamente con estos diputados, sino con la gran mayoría del pueblo de Venezuela que va a continuar en las calles pese al asedio y a la violación de derechos humanos de este régimen. Muchas gracias y buenos días, colegas diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.